Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a este espacio. El día de hoy le cumplimos a la vida y a la salud mental con este encuentro tan especial. El suicidio, sabemos, es una problemática de salud pública importante y a menudo descuidada, rodeada de estigmas, mitos y un poco de tabús también alrededor. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos que tienen riesgo, sino también a sus familias y comunidades. Incluso cada año más de 700,000 personas mueren por suicidio. Desde que inició toda la pandemia el año pasado por COVID-19, también comprendemos que los individuos experimentan pérdidas, sufrimiento y altos niveles de estrés que ponen en riesgo su salud mental y su vida. Es por esto que desde la Gobernación de Antioquia, en cabeza de nuestro gobernador Luis Fernando Suárez Vélez, nuestra secretaria de Salud Lina María Bustamante, nuestra subdirectora de Salud Natalia Montoya Palacio, la directora de Salud Colectiva Diana Elizabeth González Quiseno y la referente de Salud Mental Dora María Gómez Gómez, venimos desarrollando estrategias que le apuntan al cuidado de la vida y la salud mental, especialmente desde el programa de Salud para el Alma. Aquí tenemos un despliegue de acciones desde dos áreas importantes, la institucional, pero sobre todo la comunitaria. En el área institucional tenemos ejes temáticos muy importantes que apuntan a la política pública, a los dispositivos comunitarios, a la prevención de la violencia, al acompañamiento psicosocial a víctimas. Importantísimo también, especialmente el día de hoy, la línea de prevención del comportamiento suicida, donde venimos acompañando a los municipios, a los psicosociales, a las comunidades en este proceso que nos corresponde a todos. Porque sí, el cuidado de la vida es una tarea en la que todos aportamos. Es por eso que el día de hoy vamos a abordar una temática muy especial, las estrategias interdisciplinares para el acompañamiento y la intervención del comportamiento suicida. Este espacio se da en el marco del Día Mundial de la Prevención del Comportamiento Suicida, que será el próximo viernes 10 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hoy le cumplimos a la vida. Muchas gracias, Angie. Buenas tardes para todos y para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Verónica Turizo, soy psicóloga egresada de la Universidad CES
y una de las referentes y asesoras en la línea de salud mental, específicamente en comportamiento suicida. Angie, mi compañera, también hace parte de la línea de comportamiento suicida y hoy vamos a tener la fortuna de dirigir este espacio y queremos comenzar de acuerdo al lema que nos ha propuesto la Organización Mundial de la Salud este año, y es crear esperanza a través de la acción. Y por eso es que el día de hoy hemos invitado a estas tres ponentes que seguro nos harán valiosos aportes desde su experiencia en pro del accionar en red y de forma articulada para el cuidado de la vida. Ellas son Elisa Craig-Hill, ella es psicóloga clínica, magíster en psicología y salud mental de la Universidad Pontificia Bolivariana, terapeuta cognitiva por racionalista, con experiencia en docencia de servicios, el área clínica, el acompañamiento a trabajos de grado y prácticas profesionales. Es también docente de la Universidad Católica Luis Amigó y es miembro de la Unidad de Atención Integral al Suicidio y líder de la Corporación OK Integral. Buenas tardes, Elisa, un gusto tenerte de nuevo. Igualmente para todos, estamos cumpliéndole al trabajo por el cuidado de la vida. Parece insuficiente y creo que los que trabajamos por esto cada día sabemos que hay mucho por hacer, mucho por investigar y que esto no solamente nos corresponde a nosotros, sino que también le corresponde a toda la comunidad, a todos los entes, y por eso hoy estamos reunidos de manera interdisciplinaria. Muchas gracias. Ahora les presento a la doctora Isabel Cristina Zuluaga Sánchez. Ella es médica de la Universidad CES y psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente trabaja en su consultorio particular y años atrás trabajó a nivel institucional como docente del pregrado de la Universidad CES. Bienvenida, Isabel. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación tan espectacular y bueno, esperamos que sea un espacio supremamente valioso y así como lo dijo Elisa, mirarlo desde un punto de vista desde la interdisciplinariedad, que va a ser la clave como para que todos estos esfuerzos tengan un buen resultado. Gracias. Ahora les presento a la doctora Sandra Milena Albarán López. Ella es trabajadora social, doctora en Cooperación para el Desarrollo, actualmente es docente e investigadora de la Facultad Nacional de Salud Pública y lideró el Diplomado de Promotores de la Salud Mental con su curso de resiliencia en articulación con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Sandra, buena tarde para ti. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia, para mis compañeras Isabel, Elisa, Verónica y Angie, al equipo que también está detrás de todo esto, a Dora Gómez, Juliana Cataño y a todas las personas que hacen posible este espacio. Y un saludo muy especial para todos esos colegas que en los territorios están encendiendo una luz en medio de la oscuridad. Para eso estamos acá. El reto es grande, pero aquí estamos dando ese paso y es eso lo que nos permite volvernos a encontrar y hablar para poder tejer todas esas posibilidades para el cuidado de la vida. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Sandra, y gracias a las tres por posibilitar este encuentro y a las personas que nos están escuchando. El espacio se desarrollará en 3 bloques de preguntas. En cada bloque tendremos aproximadamente 20 minutos para conversar en torno a lo planteado. Y por último, vamos a posibilitar un espacio de preguntas para quienes nos escuchan, que pueden ir escribiendo durante todo el encuentro y al final la recopilaremos para que le demos respuesta y posteriormente cerraremos el evento. El cómo pensamos o comprendemos el comportamiento suicida y todos sus elementos será clave para las acciones que posterior a esto orientaremos desde nuestra intervención y acompañamiento. Es por eso que queremos iniciar con este primer bloque de preguntas, abordando un poco esa mirada y ese enfoque que nuestras 3 ponentes han ido construyendo a lo largo de su experiencia en el trabajo con diferentes poblaciones, desde procesos individuales, desde la parte clínica, pero también desde procesos comunitarios, desde procesos en campo, en nuestros territorios, en nuestro departamento.
Es por ello que entonces quiero hacer apertura a la primera pregunta, que iniciará dando respuesta a ella la doctora Elisa, y posteriormente vamos a ir construyendo con Isabel, con Sandra, conocimientos maravillosos en pro de ello y desde su experiencia. Cuéntenos, por favor, un poco sobre precisamente ese enfoque o mirada comprensiva desde el cual ustedes parten para el acompañamiento y abordaje de la prevención y atención del comportamiento suicida. Háblenos un poco de lo que han identificado, de esos factores de riesgo, también de esos diagnósticos más comunes asociados, de todos esos elementos que pueden poner en riesgo la vida de una persona, pero también cómo ustedes han ido acompañando estos procesos desde su recorrido. Adelante, Elisa. Bien, lo primero es aclarar que el comportamiento suicida no es una enfermedad, que el comportamiento suicida es la consecuencia de múltiples factores no atendidos oportunamente. Factores que tienen que ver no solamente con lo mental, que lo nombraremos, pero lo nombraré al final con una intencionalidad, y es desestigmatizar el hecho de pensar que solo por enfermedad mental se llega a un comportamiento suicida. Al ser multifactorial, hablo de que desde el comienzo de la vida, con la primera infancia, el modo en el cual nos conectamos psíquicamente con nuestros hijos, comenzamos a constituir en ellos la personalidad, el sistema inmunológico para hacerle frente a los estresores de la vida. Y es ahí donde comienza la carrera por el cuidado de la vida, y es cómo estamos cuidando a nuestros hijos en la primera infancia. Desde la primera infancia no solamente necesitamos alimento y protección, necesitamos vínculo, y un vínculo afectivo y efectivo que permita que ese sujeto construya no solamente una autoestima suficientemente fuerte para lo que se le va a venir en la vida, que son múltiples presiones, sino también que pueda constituir un vínculo seguro con aquellos que van a ser importantes en cada momento de su ciclo vital. Adicional, comprender que no solamente desde la primera infancia, sino cuando ya ingresamos a ese mundo social, que es el mundo escolar, donde vivimos quizás un factor protector maravilloso y una experiencia maravillosa, pero que también vamos a encontrar experiencias de riesgo, porque al encontrarnos con otros seres humanos, vamos a tener la presencia de conductas que no siempre van a ser agradables. Y es ahí donde se vuelve un desafío evolutivo tener con qué responderle a la vida. Es por eso que la familia no puede delegarle a la escuela el absoluto o la absoluta crianza de su hijo porque ya ingresó a ella, sino que en conjunto debemos ir balanceando esas estrategias de afrontamiento y esos factores protectores para que ese niño que ya comienza a experimentarse como individuo en medio de un grupo escolar pueda tener suficiente fuerza para saber qué quiere, cómo puede desarrollarse y cómo afrontar los retos de la vida. Pero luego llega un momento muy fuerte, bastante fuerte, que incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Psiquiatría también lo refieren, y es la adolescencia como el momento más crítico donde aparecen psicopatologías. Y esto está dado porque pasamos no solamente de la infancia a una etapa en la que nos emancipamos un poco de la familia y ponemos a prueba todos nuestros recursos. Pasamos de un pensamiento concreto a buscar un pensamiento abstracto, es decir, posibilidades. La vida nos va a presentar desafíos y yo necesito posibilidad A, B, C y D, porque el adolescente muchas veces al dicotomizar simplemente ve o gano en la vida o simplemente me muero. Y es ahí donde encontramos un desafío grande, y esto es un mensaje directo para las instituciones, no solamente para la escuela, sino para todos los que hacemos parte de la oferta institucional para los adolescentes. Necesitamos trabajar pensamiento crítico y concreto, y abstracto, lo que quiere decir que ellos puedan comenzar a ver posibilidades que no solamente dependan de lo económico, de lo afectivo, sino que partan también del sujeto, es decir, qué recursos tengo, como la creatividad, como la capacidad de resolver problemas, como la capacidad intrínseca de apropiarme de ese sueño que tengo y ese sentido de vida que estoy armando e ir por él. Claro está, yo necesito en la adolescencia un entorno que me proteja. Cuando vivimos experiencias de abuso sexual, violencia intrafamiliar, y aquí voy a algo muy puntual. Los adolescentes y los niños tienden a ser altamente vulnerados porque quizás no tienen voz ni voto
dentro de sus familias. Y ahí comienza quizás en medio de esa emancipación donde ese adolescente quiere verse grande, a poner límite entre sus padres y ellos, y eso va a generar muchos conflictos, muchos desafíos, tanto para el adulto como para el adolescente, y ahí tenemos que ayudar un poco desde la escuela, desde las secretarías de salud, desde los programas de acompañamiento en salud, a cómo acompañar a ese adolescente sin fracturarlo tanto, sin lastimarlo tanto. Está tratando de ser y hacer algo con su vida, pero tenemos a ciencia cierta una sociedad bastante estricta y un modelo de sociedad bastante intolerante con la diferencia. Y en esta época sí que estamos escuchando un grito por eso, por la libertad de expresión, por la capacidad de mostrar mis emociones, y estamos en una época en la cual nos quedamos cortos frente a ese tema. Pasamos de 20 años hacia acá en una época de posmodernismo que se cayó como proyecto, y lo digo abiertamente, porque ese asunto de la relatividad, de la felicidad absoluta, del nadie se puede enfermar, de salud mental en exceso, pero no puedo verme en ningún momento triste, ¿cierto? O afligido o atravesando emociones, generó un taponamiento importante en los adolescentes que dio lugar a que se nos acumularan grandes psicopatologías, que se nos vinieran encima psicopatologías y finalmente se quedaran sin respuesta frente a la vida. Ahora, en la adultez tenemos desafíos grandes, es decir, el encontrar una pareja, hacer un proyecto de vida, mirar de qué vamos a vivir. Y aquí yo quiero dejar instalada una pregunta, y creo que es algo que me viene rondando durante todo este año y medio, y es, venga, ¿tenemos una sociedad apta para los seres humanos que somos y estamos ahora? Porque vemos que no es inclusiva, o por lo menos a nivel socioeconómico no funciona para todos, lo que implica una desesperanza altísima para los adultos, que vimos que cuando se quedaron muchos sin trabajo en pandemia, tendieron a suicidarse, otros se suicidaron, otros se psicotizaron, y tenemos los hospitales mentales en este momento llenos. Adicional, vemos cómo en la adultez mayor, que es otra época importantísima de la vida, en la cual vemos altísima vulnerabilidad en la cultura occidental, porque el adulto mayor o el proceso de envejecimiento no es tan importante para el modelo capitalista porque no produce. Entonces vemos nuestros adultos mayores relegados muchas veces, maltratados, humillados, fecundando en ese momento tan importante que es la vejez, unas depresiones absolutamente grandes, una desesperanza enorme y suicidios consumados, que esos no los pasamos ni por redes sociales ni por medios de comunicación. Entonces acá hay una pregunta que nos atraviesa no solamente por lo psicopatológico, por lo psicológico, sino también por lo social. ¿Cómo he venido yo tratando de comprender esto del comportamiento suicida con diferentes comunidades, desde el oriente antioqueño hasta otras poblaciones a través de la Universidad Católica Luis Amigo, con la investigación que venimos haciendo, pero también con la Corporación OK Integral a través de grupos de apoyo, entrevistando a sobrevivientes del suicidio de un familiar? Y allí encontramos en ellos, en la experiencia del sobreviviente, cómo vemos la trazabilidad. Es decir, nos vamos hacia atrás, hacemos un estudio transversal, de lo que implica llegar a un suicidio consumado. Y definitivamente es toda una historia de acontecimientos. No es el precipitante, no es lo último que pasó. Por eso tenemos que ser tan hábiles como psicosociales, como líderes, como familiares, como padres de familia, en evaluar múltiples áreas, en evaluar la condición de vida, en el momento actual en que está la persona, que le impide y que se rigidiza al punto en el que no le da otra opción de afrontamiento más que la muerte, porque el suicidio lamentablemente resulta ser también una estrategia de afrontamiento. No es un demonio, no es una enfermedad, no es algo que se contagia, definitivamente resulta ser el resultado de toda una historia de traumas, de toda una historia de antecedentes orgánicos, biológicos, pero también de un montón de factores estresores que atentan contra la salud mental de las personas. Y esto implica también la capacidad de afrontar esas dificultades de la vida. ¿Qué condiciones entonces nos están dando a nivel social también para poder afrontarlo?
Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque no solo los psicólogos y los psiquiatras, la familia podemos con esto, también todos nos tenemos que implicar. ¿Cómo podemos apoyar? Muchas gracias, Elisa. Y creo que con esa pregunta que dejas al final, precisamente desde esas condiciones sociales, desde esos factores que desde múltiples entornos van a ser de riesgo o protectores precisamente para el cuidado de la vida, puede complementarnos muy bien la doctora Sandra Albarán desde su mirada comunitaria y social. Y ahorita, posterior a ello, la doctora Isabel también desde toda su experiencia en esa intervención clínica puede darnos aportes valiosísimos para comprender el uno a uno también en este proceso de cuidado de la vida. Así que adelante, Sandra. Bueno, Angie, muchas gracias. Yo creo, voy a ser, digamos, muy precisa en indicar el enfoque con el que nosotros trabajamos desde la Facultad Nacional de Salud Pública. Es un enfoque que nos permite articular esa visión que anteriormente se trabajaba desde los factores de riesgo y factores de protección, esa interacción que hay ahí y que entra a jugar en el campo de la salud mental, y que a partir del avance de los nuevos conceptos, por ejemplo, de la epidemiología, empezamos a hablar de esos determinantes de la salud. Determinantes de la salud que nos vienen a indicar que no todas las personas se enferman por igual, que no todas las personas por el azar se enferman, sino que hay poblaciones que tienen unos condicionantes, unos determinantes sociales que les hace ser más proclives a esa enfermedad. Determinantes como, por ejemplo, los factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales, lo que tiene que ver con esa ausencia en una prestación de un servicio sanitario adecuado, y todo esto es lo que nos permite a nosotros identificar esos determinantes de la salud que están allí en juego. Son los que van a generar esas afectaciones en el sujeto. Por tanto, desde la Facultad Nacional de Salud Pública, en alianza con diversas instituciones, lo que nosotros trabajamos para el abordaje y el acompañamiento en el comportamiento suicida es a través de la psicología positiva. La psicología positiva se enfoca en lo que está bien. ¿Qué es lo que está bien en el sujeto? No obvia lo que no está tan bien en ese sujeto, es decir, ese enfoque de déficit no lo abandonamos, lo tenemos en cuenta para desarrollar tamizajes en salud mental que nos permitan poder hacer las remisiones adecuadas a los equipos especializados, pero como también somos conscientes que esa atención especializada en el país es tan limitada, tenemos un acceso tan limitado, por eso nosotros trabajamos desde ese enfoque. Y ese enfoque que nosotros trabajamos desde la psicología positiva está basado en la resiliencia. Entendía esa resiliencia como esa posibilidad de construcción en los tres ámbitos de interacción del ser, que son el sujeto, la familia y la comunidad. Nosotros no percibimos, no entendemos la resiliencia como se ha venido últimamente interpretando de una manera errada, la resiliencia confundida con el concepto de resistencia. Entonces escuchamos constantemente es que ese sujeto es muy resiliente, o Colombia la gente es muy resiliente porque han aguantado de todo. No, esas personas son personas o comunidades resistentes que han aguantado, han soportado, se han adaptado a esas precariedades, a esas situaciones que están generando esas vulnerabilidades, y de ese concepto no es del que nos alimentamos nosotros, o ese no es el enfoque que trabajamos desde la salud pública. Nosotros trabajamos desde la resiliencia entendida como esos tres ámbitos que les indicaba. Trabajamos en el individuo que pueda tener habilidades resilientes como son la autoestima, la introspección, pensamiento crítico, la creatividad, afectividad, funcionalidad familiar, humor, y a partir de todo esto desarrollamos infinidad de estrategias. Esas estrategias, el tema que nos convoca es la interdisciplinariedad, y nosotros venimos trabajando en alianza Facultad Nacional de Salud Pública y Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en ese camino, generar estrategias que nos permitan trabajar en esas dimensiones. Pero esa resiliencia no queda completa si no se aborda desde lo familiar y desde lo comunitario. Entonces, acá es donde planteamos, necesitamos un sujeto que tenga unas redes de apoyo, que tenga accesibilidad a esos servicios y que tenga también un grupo de apoyo familiar, comunitario, que le permita tener esos resortes frente a esas situaciones de adversidad que se presentan. Entonces acá me gustaría ser muy clara en este principio. Nosotros diferenciamos lo que es la resistencia de la resiliencia.
porque en la actualidad se está prostituyendo mucho el concepto de la resiliencia, y ese concepto de la resiliencia se está prostituyendo de tal manera que ya se ha convertido casi en un dispositivo de control político. Hay infinidad de políticas públicas que dicen esta comunidad la más resiliente, y le dejan al sujeto la responsabilidad de tenerse que reponer a pesar de todas esas adversidades, a pesar de todos esos factores socioeconómicos, culturales que le están afectando. Eso no es la resiliencia a la que nosotros hacemos alusión y el enfoque del que trabajamos. Entendemos la resiliencia como la posibilidad de construir con otros, de demandar de ese cumplimiento de esos derechos básicos, de esas posibilidades de acceso en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento. Entonces, esa es la mirada que tenemos desde Salud Pública, una mirada desde el enfoque de la psicología positiva. No abandonamos el enfoque de déficit, no abandonamos la lectura del trastorno mental o de la epidemiología del trastorno mental, sino que hacemos ese justo medio que nos convoca el maestro Héctor Abad Gómez, ese justo medio que nos permita hacer unos tamizajes desde esa epidemiología de los trastornos, pero generar procesos de intervención psicosocial desde ese enfoque de la psicología positiva. Muchas gracias, Sandra, y qué importante esa nueva mirada que nos aportan y que nos plantean, porque claro, estamos acostumbrados a ver la salud como la falta de enfermedad, ya, hasta ahí habíamos llegado, pero qué importante cambiar el enfoque, complementarlo y abrir apertura a esa posibilidad de ver la salud también como la necesidad de consolidar habilidades en relación con los otros, con la comunidad, con la familia. No podemos seguir quedándonos solo en la mirada de la carencia, de que nos falta enfermedad, entonces estamos sanos, porque desde allí entonces estamos también sesgándonos a una mirada más integral del ser humano, de las comunidades y de las familias. Qué valioso esa mirada y ese enfoque que nos aportas y nos compartes. Nos encantaría también escuchar a la doctora Isabel, que considero tiene aportes valiosísimos también en esta vía para seguir ampliando esa mirada que hasta ahora se va consolidando. Adelante, doctora Isabel. Bueno, yo quisiera como partir de algo supremamente importante que dijo Elisa, y tiene que ver con el hecho que el comportamiento suicida no se restringe a personas que tienen algún tipo de patología mental. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que un porcentaje no despreciable pudiese tenerla. También fundamental lo que dijo Sandra, lamentablemente, pues el acceso a los servicios pues, de psiquiatría son limitados. Sin embargo, si logramos hacer una articulación bien hecha, si logramos hacer detecciones oportunas de esas personas que tienen tal vez un riesgo más elevado de tener comportamientos suicidas, la cantidad de pacientes que tendrían que llegar a nuestras manos sería significativamente menor. Una vez nosotros tenemos que hacer valoraciones de pacientes, para nosotros es fundamental hacer una evaluación individual. La individualización para nosotros es absolutamente importante y no debemos centrarnos única y exclusivamente en descartar si hay un trastorno depresivo, una esquizofrenia, un trastorno del espectro bipolar, sino que día a día para nosotros también es fundamental identificar cuáles son esas estrategias de afrontamiento que tienen nuestros pacientes, cómo está constituida su red de apoyo, no solamente a nivel familiar, sino posiblemente en su entorno social, académico o laboral, porque finalmente van a ser elementos fundamentales para tener en cuenta a la hora, pues, como de elaborar un esquema de tratamiento, que tratamos de no centrarlo, muchos psiquiatras, posiblemente otros sí son muy de la línea farmacológica, pero para muchos otros la parte farmacológica terminaría siendo un porcentaje posiblemente no despreciable, pero si no tenemos en cuenta todas estas variables individuales, las posibilidades de no tener éxito son casi que del 100%. Entonces ahí la importancia de algo que tú, Angie, dijiste al comienzo, y es tratar de desestigmatizar lo que significamos los psiquiatras, también los psicólogos. No solamente quien está loco necesita de pronto de nuestro aporte, ¿sí? Podemos ser personas que ayuden a canalizar diferentes situaciones, inclusive de la cotidianidad. Y quiero ser supremamente enfática en la importancia de la detección oportuna, ¿sí? Que nos va a permitir hacer una intervención precoz. Insisto, no solamente desde lo farmacológico,
sino también para mirar qué podemos potenciar en el individuo e identificar sus necesidades para fortalecerlo y finalmente disminuir el riesgo del comportamiento suicida en un altísimo porcentaje de la población. Muchas gracias, Isabel. Efectivamente, entonces vamos complementando y construyendo esta mirada y cada uno de los aportes tan valiosos que nos hacen hace apertura al siguiente bloque de preguntas, porque nos sigue invitando al trabajo en red y a la articulación. Adelante, Vero. Gracias, qué importante el enfoque o las propuestas que nos hacen y recopilo algunas, creo que traen a colación parte de la importancia del desarrollo de esta mirada relacional e interaccionista, obviamente la psicosocial que trata o busca de ir más allá de la psicopatología. Al mismo tiempo escuchamos algo sobre la psicología positiva, perdón, y su enfoque de resiliencia que abarca la población del individuo como tal y se centra en sus capacidades, el entorno familiar y también el comunitario, bien interesante y abarcativo. Y también tenemos a la doctora que nos nombra un poco de, bueno, también hay que saber leer la psicopatología y también habrá que ir a las variables individuales para poder acompañar a estas personas. Entonces, estas tres posturas que son bien amplias, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad que reviste la salud mental y el comportamiento suicida, y que por lo tanto, pues no podrá ser explicada por una sola disciplina, como lo hemos venido diciendo, sino que por el contrario, el tema merece un diálogo, un encuentro de saberes que permita realmente la construcción, donde se integren por un único y objetivo específico, y es el cuidado de la vida. Entonces, quisiera comenzar con la doctora Sandra y que ella nos cuente un poco desde su experiencia cómo se articulan o cómo se han articulado los procesos de intervención frente al comportamiento suicida, precisamente desde una mirada interdisciplinar como la que tú planteas. Bueno, la doctora Isabel ahorita planteaba algo muy importante y que creo que desde la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia se viene haciendo un esfuerzo mancomunado y tiene que ver con cómo generamos detecciones tempranas para no saturar el servicio especializado. Y esto nos plantea de inmediato en el campo de la atención primaria en salud. Debemos seguir fortaleciendo esa atención primaria en salud porque yo a veces cuando trabajamos el tema pongo el ejemplo como metáfora, pero para entenderlo en el campo de la salud mental, como en los colegios. Para los docentes, todos los niños son hiperactivos, todos los niños. Entonces, vea, llévese este niño porque es que ese niño es hiperactivo, a ese niño le tienen que dar Ritalina. Los profesores ya, porque también empiezan a ver no solo el estigma hacia la salud mental, sino unas informaciones que son mitos, que son informaciones falsas y van generando el bulo frente al trabajo que se puede hacer desde la salud mental. Ese docente, cuando yo lo puedo capacitar, cuando yo puedo hablar con ese docente y decirle, profe, este niño no es hiperactivo, este niño es un Einstein colombiano en potencia por la capacidad de creación que tiene, la capacidad de comunicación, este niño no es agresivo, sino que es impulsivo, usted puede tener estas herramientas, se empieza a reducir esa demanda frente a la atención en salud mental y podemos lograr que esos docentes en esa detección temprana que hagan podamos tener un mejor uso de ese servicio especializado. Este es el trabajo al que nos hemos limitado en alianza con la Secretaría Seccional de Salud y la Facultad Nacional de Salud Pública. Formar tutores de resiliencia, un tutor de resiliencia que tenga la capacidad de identificar cuando un niño necesita atención. Y en ese mismo camino que nos decía la doctora Isabel, necesitamos hacer detecciones tempranas porque tenemos en el país buenos psiquiatras, excelentes psiquiatras y tenemos un número considerable e importante. Pero resulta que tenemos una saturación del servicio porque no estamos trabajándole a ese campo de la atención primaria en salud. Relacionado con esto, la Secretaría Seccional de Salud
como líder del proyecto y lo ejecutó la Facultad Nacional de Salud Pública en el año pasado, se desarrolló una APP que se llama SAMU, Salud Mental Universal. A partir de esa APP, toda persona puede acceder de manera gratuita, tanto para Android como para iOS. Ingresan, descargan el aplicativo SAMU, aparece Facultad Nacional de Salud Pública porque están nuestros servidores, y a partir de ese aplicativo SAMU, cualquier profesional psicosocial, cualquier adulto que necesite hacer un tamizaje en la salud mental del niño o en la propia salud mental, lo puede realizar a partir de unos instrumentos, un flujo que nosotros diseñamos con el área de epidemiología de los trastornos mentales de la facultad. Entonces puede ingresar un adulto a evaluar cómo está su hijo en resiliencia. Le pasa el celular al niño, el niño diligencia unas preguntas, que es el instrumento que validamos, el JJ46, que validamos en la Facultad Nacional de Salud Pública, y nos aparece un registro en el nivel de resiliencia que tiene el niño. A menor resiliencia, mayores factores de riesgo, porque lo que nos dice ese instrumento no es un instrumento diagnóstico, no es una historia clínica que se genere, sino que es un instrumento de tamizaje que me permite conocer esas condiciones. Entonces me dice si el niño tiene baja autoestima, si el niño tiene baja introspección, si el niño no está manejando de manera adecuada la impulsividad, si el niño no tiene humor, todas las dimensiones que trabajamos en la resiliencia. Y a partir de eso sale el resultado, cómo está su niño, y además también aparece una posibilidad para que promuevan la resiliencia. La APP les funciona de esa manera. Y lo mismo para los adultos. Los adultos pueden hacer un tamizaje en su salud mental, se aplica un instrumento y dependiendo el flujo que dé, se puede activar una ruta. Personas que estén requiriendo de una atención inmediata. Además está nuestra compañera Elisa, que es quien da el resultado dentro de esta APP, indica el resultado y indica lo que se debe hacer para activar la ruta de atención. A partir de esos tamizajes, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Podemos descongestionar esos servicios especializados para que aquellas personas que lo están requiriendo con urgencia lo puedan atender. Y esto es un ejercicio de hacer posible la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Y en esto, en terreno, la recomendación que yo siempre doy para que esa interdisciplinariedad sea posible es la capacidad de escucha. Si no nos escuchamos entre colegas, esto no va a ser posible. Y escuchar es muy difícil, porque nosotros como profesionales pues tenemos nuestros egos, tenemos ya nuestra epistemología en la sangre, y es muy difícil entrar a conversar con esas otras corrientes, con esas otras epistemologías, y además es un país que nos ha enseñado a no escuchar. Y tenemos que entrenar esa habilidad como profesionales, tener la capacidad de escucharnos en terreno, de poder escuchar lo que el otro dice. Así yo no tenga ese conocimiento o no tenga esa convicción que tiene el otro, pero solo a partir de esa escucha es que lo vamos a poder hacer. El encuentro de los lenguajes, el encuentro de las teorías es fundamental. Lo que nosotros hemos podido hacer es conversar con psiquiatras que tienen una corriente, con psicólogos, con artistas, y pensar que todos esos lenguajes son fundamentales para el cuidado de la vida. En la APP SAMU que ustedes pueden descargar van a ver muchos lenguajes. Van a ver el lenguaje de la psiquiatría, van a ver el lenguaje de la psicología, de los cognitivos, de los positivistas, bueno, de todas las corrientes, pero también van a ver lenguajes desde las artes, a nivel de las actividades que se pueden hacer. Hay unas actividades para trabajar con niños y niñas en la promoción de la resiliencia, desde la neuroestimulación percutida, ejercicios que se pueden hacer supremamente fácil en casa, y eso lo que nos está permitiendo es plantearnos que desde la salud mental tenemos que hacer una apuesta fundamental en la atención primaria en salud mental. Y ahí, haciendo caso al maestro también Héctor Abad, este salubrista que robó un poco y quitó de esas casillas de la medicina, de la Facultad de Medicina se llevó la medicina
para los territorios. Inicia a ser promotoras de salud mental en el municipio de Santo Domingo. Y ahí es donde estamos convocados nosotros, empezar a generar esos campos de esos promotores y promotoras de salud mental. De igual manera, la Secretaría Seccional de Salud, en alianza con la facultad, creó el diplomado. Es un diplomado certificado por la Universidad de Antioquia de acceso gratuito. A la fecha tenemos 1.600 personas inscritas y es un diplomado que trabaja promotores y promotoras de salud mental, un diplomado dirigido para jóvenes y trabaja desde todos los enfoques. Y esto creo que es una respuesta a eso que desde la seccional de salud se está planteando, trabajar arduamente en esa atención primaria en salud mental. Gracias, doctora. Doctora, nos piden el favor de si puede repetir cómo se accede a la herramienta. Perfecto. Como se puede descargar cualquier app para descargar un jueguito en la Play Store, ingresamos y damos SAMU, todo en mayúscula, Salud Mental Universal. En el chat de YouTube acabo de escribir cómo se accede SAMU y se descarga. Allí ingresan ustedes. Esta herramienta está pensada mucho para los equipos psicosociales en terreno. Entonces, cada equipo psicosocial, por ejemplo, yo soy una psicosocial del municipio de Santo Domingo, bajo el aplicativo, me logueo como Sandra Albarán con mis datos y yo a partir de mis datos puedo generar muchos registros, puedo crear avatares. Por ejemplo, yo en la actualidad tengo 250 avatares. 250 de cada persona que cuando he ido a territorio he hecho la evaluación y esa evaluación me permite a mí poder identificar una cosa sencilla de ese diálogo entre las disciplinas. Vamos con la Facultad de Artes a trabajar taller itinerante de artes por la paz. Las artes ustedes saben que movilizan mucho porque es todo pasado por la emoción. Y cuando hay personas que tienen eventos traumáticos no tratados, que no han avanzado en ese proceso de sanación, esto puede generar un desborde emocional. SAMU lo que nos permite es detectar estas personas para poderles hacer un acompañamiento, para poder estar mucho más atentos a lo que pueda pasar en territorio. Entonces, a partir de SAMU yo tengo todos esos avatares creados y ustedes como psicosociales lo pueden crear. Hay pues la disposición para cuántos avatares puedan crear. Lo pueden crear para niños, lo pueden crear para adultos o para ustedes mismos. Y acceden así, SAMU, todo en mayúscula. Muchas gracias, doctora, muy claro. Cualquier pregunta relacionada la pueden anotar desde luego y la responderemos más adelante. Doctora, antes de darle paso a la doctora Elisa, quisiera detenerme y es siguiendo el hilo y de ir más allá de la atención asistencial, porque sabemos efectivamente que estamos saturando los servicios especializados de segundo y tercer nivel. ¿Qué papel entonces juegan esas comunidades de las que hablabas como promotores de salud mental? ¿Cuál es el rol realmente que ellos juegan en toda esta estructura que entonces la empezamos a ver desde la comunidad hacia arriba, tal vez? Sí, doctora Sandra. Perdóname, es que me despisté porque estaba contestando cómo acceder al SAMU. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Esto pasa en la virtualidad, Claro que pero sí, no, no no, no, no pasa hay ningún nada. problema. No, no, no hay ningún problema. Que siguiendo el hilo que nos habías propuesto, ¿cierto?, de ir más allá de la atención asistencial para precisamente no saturar esos servicios especializados de segundo y tercer nivel, eh, ¿cómo entonces se vuelve un rol fundamental o qué papel juegan precisamente esas comunidades que se capacitan para ser promotores de la salud mental? Bueno, Verónica, mira, yo creo que aquí es un trabajo que nos compete absolutamente a todos y esto parte de derrumbar el prejuicio y el estigma que tiene la salud mental. Y hemos avanzado enormemente, enormemente. En Antioquia yo creo que desde este proceso de salud para el alma se han venido derrumbando muchos prejuicios y muchos estigmas. Yo recuerdo mucho el programa que durante la pandemia se hizo, el programa televisivo
escuchar la gente como llamaba y siempre decían lo mismo. Es que nosotros pensábamos que los psicólogos eran para los locos y eso se escucha constantemente, pero yo creo que a través de esta estrategia de salud para el alma, la salud mental se ha acercado mucho más a la gente. No es fácil, por la misma, la doctora Isabel me corregirá, pero la misma historia de la salud mental unida a ese surgimiento de la psiquiatría, pues es normal que a la fecha tengamos todavía esos prejuicios y estigmas, pero creo que es a partir de ahí que la gente empiece a ver la salud mental, así como lo vieron en algún momento con la medicina. La medicina era el campo de los médicos solamente, pero a partir de la ruralidad, del año rural que tenían que hacer, se empieza a densificar la posibilidad de, venga, entre nosotros podemos cuidarnos, cuando tenemos una fiebre, pues podemos tener estas para poder medir. Entonces, si estamos así febriles, vamos a cuidarnos, vamos a lavarnos las manos y creo que poco a poco así ha ido la salud mental, ha ido recobrando mucha importancia y eso es lo fundamental, que desde las comunidades se rompa ese estigma y ese prejuicio frente a la salud mental. A partir de ahí, nosotros vamos a poder generar capacidad instalada en las comunidades. Entonces, creo que vamos por muy buen camino. En algún momento me dijeron, Sandra, desde el hospital mental estamos desbordados en atención. Le decía, es difícil porque no tenemos cómo responder, pero es importante que la gente está prestando más atención a la salud mental. Hay muchas demandas de salud mental, pero porque la gente está pensando en esa posibilidad y ahí tenemos que estar preparados, porque lo mismo pasa cuando se generan esos procesos, por ejemplo, de valentía para que las mujeres denuncien el abuso, pues esas denuncias se van a implementar y tenemos que estar en esa capacidad. Y yo creo que ahorita la sociedad ha comprendido la importancia del cuidado de la salud mental y ahí es donde debemos estar. ¿Cómo generamos esas capacidades instaladas para que en los territorios las poblaciones puedan tener habilidades para ese mismo cuidado de la salud mental? Entonces creo que es a partir de ahí, trabajar desde lo comunitario en romper esos estereotipos que se le han generado a la salud mental para que pueda ser parte también, como todos sabemos, nos tenemos que lavar las manos para evitar las infecciones, pues en la salud mental debemos saber que podemos meditar, que tenemos que tener relaciones personales adecuadas, que tenemos que tener la higiene del sueño, que tenemos que tener actividades que nos generen y que nos permitan vibrar, que nos podemos dar el permiso de sentir tristeza, que podemos llorar. Y a partir de ahí es donde vamos densificando ese cuidado por la salud mental. Muchas gracias, Sandra. Ahora sigamos entonces, creo que para complementar lo que la doctora nos está diciendo. Y Elisa, ¿tú cuáles crees que son esos elementos fundamentales para que se dé precisamente un adecuado trabajo en red para este cuidado de la vida? Definitivamente la interdisciplinariedad y el diálogo entre profesionales es fundamental. No solamente psicosociales, psiquiatras, médicos, neurólogos, sociólogos, educadores, todos tenemos que estar implicados, incluso los que toman las decisiones políticas con respecto a los presupuestos en salud y salud mental, están implicados en trabajar en red. También están los medios de comunicación que resultan cruciales en el abordaje de la educación comunitaria, no solamente en salud mental, sino también en el cuidado de la vida. Y ahí es donde todos nos hacemos partícipes, no espectadores, y creo que hay un aspecto fundamental también que dentro del trabajo de investigación que hemos venido desarrollando con la Universidad Católica Luis Amigó, con diferentes municipios, ha sido crucial, y es el papel de los medios de comunicación que nos ayudan a retransmitir a las comunidades que están más alejadas toda esa formación y psicoeducación en salud mental y en señales de alerta, pero también en irles transmitiendo ese conocimiento que antes era solo del terapeuta, esas estrategias, ese manejo, ese tema del vínculo afectivo que es fundamental en el poder amarrar a la vida, ese tema de la flexibilización cognitiva. Ahora lo decía claramente Sandra,
podemos hacer estimulación cognitiva con las comunidades de forma muy fácil, muy sencilla a través del arte, pero hay que llevarlo. Y para eso no somos suficientes los psicosociales. También nos pueden ayudar los educadores, que pueden ser tutores de resiliencia, los medios de comunicación haciendo una adecuada información en salud mental, pero también del comportamiento suicida. Y hay algo muy valioso aquí que abandera la creadora del Código S, Gloria Cecilia Cardona Ríos, directora de justamente la Unidad de Atención Integral al Suicidio, y es la formación y capacitación a todos los sectores de la comunidad, sector justicia, salud, líderes comunitarios, es decir, todos tenemos que conocer para poder advertir y luego atender. Ahora, Sandra acaba de mencionar algo muy importante. Todos esta semana estamos hablando de prevención del suicidio. Cada año estamos haciendo mayor información o psicoeducación y convocatorias grandes para detectar señales de alerta. Y hay dos problemas. Uno es que estamos detectando muy tarde, cuando las personas están muy deterioradas, muy agudas, y ahí entrará ahorita la doctora Isabel a contarnos cómo nos llegan los pacientes en la clínica particular, y es que llegan ya muy graves, muy agudos, pero adicional, la capacidad que tenemos para recibir. Tenemos realmente muy pocas unidades de salud mental. Tenemos hospitales mentales, pero unidades de salud mental integrales donde se tengan diferentes servicios, no únicamente el psicoterapeuta, el psiquiatra, el terapeuta ocupacional, sino algo que sea mucho más holístico, es decir, que le permita al sujeto durante su estadía en la hospitalización o durante ese tiempo fuera que se va a dar porque ya no le daban más sus recursos, tener la posibilidad de ser albergado con mayores garantías. Ahora, en lo comunitario, la oferta institucional que tienen los municipios es mucha, en lo cultural, en lo deportivo, en lo religioso, para diferentes grupos etarios. Tenemos que entender que la prevención del suicidio se hace en red, es decir, cuando las personas o los medios de comunicación preguntan ante el suicidio de un ciudadano, que duele profundamente, pero inmediatamente la pregunta descarnada es: ¿y ustedes qué están haciendo? Tendremos que responder todos los programas que deberíamos estar haciendo en conjunto por el cuidado de la vida. Por eso hay que estimular también, dentro de la formación y la capacitación, en el enfoque de cuidado de la vida, que va a implicar no solamente detectar señales de alerta tempranas, remitir al especialista, ser atendido, hacer un proceso con adherencia hasta el final, que tenemos una muy mala educación en ello. Empezamos, pero dejamos a medias los tratamientos, sino también comprender que un sujeto se rehabilita para la vida desde múltiples actividades, es decir, desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo artístico, desde lo relacional, desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico. Es decir, necesitamos un enfoque mucho más amplio, y por eso psicosociales y a todos los que en este momento lideran los procesos de salud mental, cuando los empoderamos a través de la formación y capacitación en diferentes áreas, lo que estamos tratando de consolidar no solamente es la red de salud mental, sino que todos entendamos que cada uno de los esfuerzos que hacemos por implicarnos en el desarrollo de un sujeto, en su desarrollo de vida, va a redundar en la prevención del suicidio. Quiero finalmente aquí en este aporte, amarrado al primer punto, hablar del tema de la detección temprana, que sí, que está ligado a un asunto de estigmatización, a un asunto de no mucha psicoeducación, y por eso estamos esforzándonos mucho en este tema, sino también en el temor que hay al acercarnos al sistema primario en salud. Es decir, la puerta de entrada a nuestro sistema de salud es el médico general. Cada día ellos han venido siendo capacitados. La desesperanza aprendida en los últimos 10 años en Colombia da a entender en el adagio popular: ¿para qué pedir una cita si nunca me la van a dar? Yo acompaño con procesos docentes servicios del decreto 2376 con estudiantes de últimos semestres en hospitales, y uno encuentra que la oferta sí está, pero muchas personas tienen también temor de asistir. Hay baja tolerancia a la frustración, es decir, si no me contestan de inmediato, si no me dan la cita ya, entonces, ¿para qué el psicólogo? Eso no me sirve. Y si algo tenemos que tener los que trabajamos por el cuidado de la vida,
pero también las comunidades, las familias, cuando van a empezar a ayudar a un familiar a salir de un riesgo de suicidio, es tolerancia a la frustración, es luchar, es conocer nuestros derechos en salud mental, es no permitir que me devuelvan a mi familiar de urgencias si yo he detectado un riesgo alto. Y si yo comienzo un tratamiento, terminarlo, porque lo dejamos igual que como los antibióticos. Me siento mejor al tercer día y abandono el tratamiento. Y allá estará implicada pues la doctora Isabel mucho más amplio en esto, pero vamos a ver que el mayor número de recaídas y que todos los esfuerzos que hacemos desde la clínica individual, desde lo comunitario, desde lo hospitalario, muchas veces se cae cuando no hay adherencia, cuando no hay un compromiso. Y tenemos que entender que para entrar en una enfermedad mental, con un evento traumático, basta. Con un poco de vulnerabilidad genética, basta. Salga de ella, se demora años. Y eso es lo que a veces no queremos entender. Queremos respuestas rápidas, soluciones rápidas a asuntos que implican la vida entera. Muchas gracias, Elisa. Excelente intervención y creo que nos acercamos a concluir de alguna manera que hay que expropiar la salud mental, incluso y paradójicamente tal vez de nuestras propias profesiones, para poder tocar estas comunidades. Y creo que aquí entra un tema bien importante, que es la rehabilitación precisamente basada en comunidad, en la que ahora la seccional precisamente está trabajando en su implementación. Creo, ahora le escuchaba a la doctora Natalia que aproximadamente 109 centros de escucha están en gestación y esperando a ser implementados, entonces creo que es una muy buena noticia y está acorde con lo que estamos conversando en este momento. Doctora Isabel, desde su mirada y su profesión, ¿usted qué quisiera complementar? Y si en especial quisiera de pronto responder un poco a los planteamientos de la doctora Elisa. Bueno, voy a sonar un poquito repetitiva, pero el tema de la interdisciplinariedad es absolutamente necesario, totalmente diferente a lo que de pronto muchas veces vemos que es la multidisciplinariedad. Con frecuencia vemos que hay pacientes que sí logran acceder a atención especializada, pero el psicólogo, digamos que tiene su punto de vista, el psiquiatra otro, el neuro, el internista. Entonces tenemos pacientes absolutamente confundidos con un montón de puntos de vista diferentes. Y acá para enlazarlo con algo que dijo Sandra, y es como los propios egos de los profesionales, ¿cierto? Entonces esa capacidad de escucha que coincido debemos aprender a desarrollar. Y algo fundamental, y es que nosotros nos tomemos el tiempo de buscar a los otros profesionales, ¿sí? E inclusive los psicosociales, a la misma familia. Debemos escucharlos para nosotros poder hacer una intervención que sea más acorde con el paciente que tenemos al frente de nosotros. No podemos dar nuestra mirada solamente desde lo que está sentado en la literatura, en las investigaciones, en los libros, que es fundamental, lógicamente, y ese será el punto de partida, pero tenemos que tener esa capacidad para trabajar en equipo, y eso realmente de entrada le demanda a uno en teoría más tiempo. Pero cuando uno ve cómo evolucionan los pacientes, o sea, cuando uno se pone a conversar con su psicólogo tratante, con el terapeuta de familia, con el trabajador social, la evolución de los pacientes es significativamente mejor. Y ahí estamos desabonando ese terreno para disminuir riesgos de tener desenlaces tan absolutamente negativos como son el comportamiento suicida, o en el caso de muchos pacientes, lamentablemente, de esos suicidios consumados. Los niveles de atención primaria, qué rico que poco a poco se vayan fortaleciendo, y también tenemos que empoderar a esos médicos generales a que no se sientan encartados con los pacientes, porque también muchas veces vemos que se asustan, se angustian y de una pum váyase para el psiquiatra, y hay cosas que ellos definitivamente están en capacidad de manejar. Tenemos también que sensibilizarlos a que hagan un trabajo en equipo, a que hagan unas remisiones adecuadas cuando realmente el paciente sí necesita acceder a una atención especializada como tal. Entonces, esa interdisciplinariedad será absolutamente fundamental. Ahora bien, lo manifesté hace
pues unos minutos atrás, y es el tener que individualizar. Una estrategia puede funcionar en un paciente, pero puede que en el otro no. Entonces, si tenemos varias opciones a nivel de la comunidad, si tenemos diferentes tipos de intervención, podremos detectar lo que realmente al paciente le sirva más en un momento determinado y, de nuevo, disminuir el riesgo de esos desenlaces negativos. Entonces, yo sí quisiera hacer como mucho hincapié en la interdisciplinariedad y tomarnos el tiempo de hablar con todas las personas que estén jugando un papel determinado en un paciente que lo necesita. Muchas gracias, Isabel, y creo que nombras algo fundamental y que no es solo la suma de las disciplinas y cada una diciendo desde su lugar la comprensión o qué se debe hacer, sino precisamente en ese encuentro, en ese diálogo que tú propones, emerge un otro que definitivamente, si lo pensamos en esta analogía, 1 más 1 no sería 2. Y eso es importante porque nosotros de alguna forma tenemos la responsabilidad de construir esos espacios y creo que de alguna manera lo estamos haciendo hoy en este momento. Entonces, muchas gracias y podemos seguir, Angie, con nuestro tercer bloque entonces. Bueno, el último bloque va a estar orientado precisamente a esas estrategias y herramientas para esa intervención y acompañamiento. Ya hemos dado pasos y conceptos claves frente a esa intervención, frente a cómo estar allí. Lo más importante, considero, de todo lo que hemos ido abordando y escuchando de estas 3 ponentes maravillosas del día de hoy, es que volvemos a hablar una y otra vez sobre el trabajo en red, entendiendo que el cuidado de la vida parte desde el individuo, sus familiares, la comunidad, los profesionales que van a acompañar en todos los niveles de atención, los mandatarios, porque también es un tema de voluntad política, porque si desde allí los recursos escasean, pues va a ser más complejo todo el resto del recorrido. Pero vamos entendiendo que no es algo que le compete solamente al psicólogo que está en la Secretaría de Salud de su municipio, o al psicólogo que está en la comisaría y que trata de responder ante todas las demandas de la comunidad y no da abasto. Vamos entendiendo que para lograr un real impacto, para hablar realmente de salud mental y de cuidado de la vida, tenemos que trabajar en red. Creo que eso va quedando más que claro el día de hoy, desde la interdisciplinariedad, desde la articulación. Vamos a retomar precisamente para este bloque el lema tan bello que nos propone la Organización Mundial de la Salud este año: crear esperanza a través de la acción, entendiendo que unidos precisamente debemos trabajar por el cuidado de la vida. Por eso queremos invitarlas a abordar esas estrategias y esas herramientas para la intervención y el acompañamiento desde 3 formas o lugares. Primero, un apoyo o recomendación puntual a los psicosociales de nuestros municipios, ¿cierto? ¿Qué recomendación podemos dar precisamente para esa intervención, para ese acompañamiento en el abordaje del comportamiento suicida? Entonces, sería la primera mirada hacia los psicosociales y profesionales, primeros respondientes en territorio. Empecemos por allí y luego pasamos a los otros 2 elementos. Adelante, Isabel. Bueno, es absolutamente fundamental, ¿cierto?, que haya como un conocimiento, pues lógicamente no al nivel de la profundidad que lo tendría que tener un psicólogo, que lo tendría que tener un psiquiatra, pero que ellos sí tengan algún tipo de formación en cuáles serían esos signos y síntomas de alarma que tienen que detectar en un momento determinado en algún individuo, pues en la comunidad en la que ellos estén inmersos, y que cuando sientan esa necesidad de un apoyo, un acompañamiento o de una remisión, no duden en hacerlo, ¿cierto? No todo, para mí siempre es muy importante como también explicar algo, y es que cuando tenemos una persona que nos manifiesta ideas de muerte, no necesariamente tienen que estar acompañadas de idea de suicidio. Sin embargo, no por eso vamos a minimizar el riesgo latente que vamos a tener en esta persona. Una cosa absolutamente importante, y eso está claramente ya también establecido, ellos deben sentirse también en un momento determinado con la confianza y la tranquilidad de preguntar directamente. Muchas veces tenemos miedo de preguntar.
¿cierto? Porque qué tal que si yo pregunto le voy a sembrar la idea. Realmente no se le siembra ninguna idea, no le están dando la idea que piense en la muerte o que se suicide. Y la única manera también muchas veces es preguntando. Habrá personas que lo van a negar, así lo estén pensando, pero si no lo preguntamos vamos a perder de vista un porcentaje importante de pacientes con un riesgo. Entonces preguntemos si hay ideas de muerte, preguntemos si hay ideas de suicidio, y una vez estas aparecen, también tenemos el deber de preguntar si hay o no una estructuración, si están pensando en algún plan, porque a veces hay personas que manifiestan tener ideas de suicidio, pero cuando uno les pregunta dicen, no, pues, pero no, de pronto o me tiro, pero no tienen algo muy estructurado. Por el contrario, se encuentra uno personas que llevan semanas inclusive buscando información en internet, ¿cierto? ¿Cuál podría ser el método más eficaz? ¿Cuál podría ser el método menos doloroso? Entonces el deber de ellos es sentirse con la tranquilidad de preguntar. Cuando tenemos una persona que definitivamente nos está diciendo que hay una ideación de suicidio, y más aún si ya hay un plan estructurado, definitivamente las alarmas se nos tienen que prender, ¿cierto? Es deber de ellos como ponerse en contacto con, bueno, ¿cuál es esa red de apoyo que tiene la persona en un momento determinado? Y si estamos en el punto de una estructuración, ahí el escenario ideal sí sería poder derivar a la persona a nivel institucional para hacer un tratamiento intrahospitalario, sobre todo si estamos hablando de personas que viven en lugares alejados, que nunca han accedido a ningún tipo de tratamiento farmacológico si hubiese una enfermedad mental o un trastorno mental instaurado, porque difícilmente en ese momento tan crítico vamos a poder hacer algún tipo de tratamiento farmacológico de manera ambulatoria, ¿cierto? Entonces es identificar definitivamente qué pacientes se beneficiarían de un tratamiento intrahospitalario. Por otro lado, como les decía ahora, que un paciente nos manifieste tener ideas de muerte no necesariamente ya está pensando en el suicidio, pero ahí también se nos tiene que prender una alerta, ¿cierto? No debemos nunca minimizar. En el caso de los adolescentes, ojo, no es normal. Yo, por alguna extraña razón, como que se ha normalizado el que no, pero pues es que a veces uno pensar en que qué rico estar muerto es normal. No, eso no tiene absolutamente nada de normal. Entonces es el deber como empezar a indagar qué está pasando, cómo está esa red de apoyo, los más cercanos a esa persona, y tratar de identificar si va a necesitar una evaluación como más especializada, sea por parte de psicología o de psiquiatría. No les dé miedo apoyarse, ¿cierto? En esos niveles primarios de atención, ¿cierto? No les dé miedo preguntar, eso es otra cosa. Si no saben, y fundamental, cuando uno tiene dudas es mejor preguntar, ¿sí? De pronto no cometer el error de omitir, o porque qué pena, o porque qué van a decir. Entonces que se sientan con toda la confianza de apoyarse en las personas que de pronto en un momento determinado tengan más experiencia en el manejo de esta población. Entonces ese sería como mi principal mensaje. Ahora bien, fundamental involucrar también a la familia, lógicamente con el respeto por la persona que tenemos al frente, ¿cierto? Siempre que detecten que hay una persona que tiene un riesgo inminente de suicidio, nos debemos movilizar. Ojo, aún en contra de la voluntad de la persona, ¿cierto? Ahí es fundamental como que preservemos esa vida y que inmediatamente nos pongamos en contacto, con esas personas cercanas para poder hacer como la intervención más adecuada. Muchas gracias, Isabel. Efectivamente, sentimos mucho temor a nombrarlo, a hablar sobre la muerte, a hablar sobre el suicidio. Nos da miedo inminente y encontramos, Elisa lo nombraba ahorita desde esa narrativa de los sobrevivientes. Hemos encontrado también en el proceso sobrevivientes que sabían que desde su intuición también y desde la capacidad de ver en el otro el riesgo, sabían que su familiar quería morir, pero no fueron capaces de preguntar, precisamente por ese temor, por ese estigma, porque nos da mucho miedo entender que el otro no quiere vivir, nos da mucho miedo entender que el otro puede estar pasando por un momento de crisis. También por toda esa temática a nivel social que nos indica usted tiene siempre que estar muy bien. Entonces, cuando no nos encontramos también nos da un miedo enorme resolverlo y buscar ayuda. Y muchos sobrevivientes hoy
quisieran haber podido preguntar en ese momento de riesgo para salvar la vida de su familiar. Entonces, desde allí, la herramienta de preguntar, de nombrarlo, hablar sana, o sea, no es de gratis, sino es una frase cliché, tiene mucho sentido, nos va a permitir ampliar la mirada. Elisa podría compartirnos también un poco esas herramientas y estrategias hacia los psicosociales que van también en vía de lo que ya Isabel nos amplía en ese primer acercamiento. Es fundamental trabajar cuidador-paciente. Definitivamente la terapia de vínculo afectivo, y nombro aquí al doctor Juan Balbi desde el enfoque postracionalista, y lo nombro porque ha sido desde el cual he podido intervenir incluso con comunidades donde al identificar con quién está el vínculo de apego más estrecho en ese momento de la vida en el cual se presenta el desbalance clínico, trabajar con ambos resulta muy eficiente o muy efectivo. A veces el cuidador está mucho más enfermo que el mismo paciente. A veces encontramos cuidadores que tienen ideación suicida, pero no lo han nombrado, y el paciente lo ejecuta antes que el cuidador. A veces encontramos que hay personas con ideación suicida, pero no son más que el síntoma de un grupo familiar que también está padeciendo, bien sea una psicopatología de larga data, y aquí vale la pena nombrar que la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, la psicosis terminan siendo los diagnósticos más comunes asociados a un deterioro significativo, cuando no se tratan, que pueden llegar a ser un factor de riesgo para un comportamiento suicida. Y ahí vamos a encontrar que incluso en muchos cuidadores y pacientes comparten la misma psicopatología. Angie recuerda en una experiencia en Oriente desde hace más de 3 años, tenemos diadas cuidador-paciente que hemos venido acompañando, donde refieren esa llamadita que le hacemos al cuidador, como decía ahora Isabel, hay que gastarse ese tiempecito de llamar al cuidador o al maestro o al terapeuta para entre todos hacer esfuerzos. Y Angie se encontraba con unas llamadas donde la mamá le decía, es que yo soy la que me quiero suicidar también, o sea, vamos a ver quién lo hace primero. De ahí que cuando atendemos a alguien con riesgo de suicidio, no estamos atendiendo una persona, estamos atendiendo mínimo 2, un cuidador y un paciente. A veces ese cuidador o esa figura de vínculo de apego resulta ser el último lacito con la vida. Por eso es el que más sufre. Y a veces nos dicen, bueno, y si mi paciente no quiere ser atendido, entonces, ¿qué hago? O sea, ya no lo puedo violentar más, no lo puedo sacar más de la casa con policía. ¿Qué voy a hacer con él? Trátese usted como cuidador. Que incluso los enfoques sistémicos en Barcelona, que han aplicado tantos ensayos clínicos a propósito del comportamiento suicida, nos muestran que si por lo menos 1, 2 de ese sistema familiar comienza a movilizarse, puede generar una modificación a nivel de esa sintomatología que se comparte en esa red familiar. Entonces, el trabajo cuidador-paciente debe ser alterno. No es concebible un tratamiento psicológico, psiquiátrico de un paciente solo sin un cuidador. Y cuando digo cuidador, puede ser cualquiera. Por eso la rehabilitación basada en la comunidad, lo decía ahora Vero, muy claramente estamos trabajando desde el enfoque de rehabilitación basada en la comunidad. Tenemos familias altamente disfuncionales que no se comprometen, que están muy enfermas, que están agotadas, pero tenemos a veces líderes comunitarios, líderes espirituales, personas que se pueden encargar de ser la diada, de ser ese colaborador. Cuando el cuidador desiste, vemos que hay un factor de riesgo mayor, y es ahí donde necesitamos también con el cuidador terapéuticamente trabajar. Es decir, desde lo psicológico hay asuntos por trabajar. No olviden que nosotros somos seres de vínculo, seres de lenguaje, que a través de la capacidad de mentalizar lo que yo soy para el otro, que es una habilidad preciosa que tenemos a través de nuestras neuronas espejo, y nosotros podemos ver y sentir lo que el otro siente de mí, ¿cierto? Esa conexión que tiene conmigo va a ser fundamental. Cuando el otro me desprecia, cuando el otro ya no quiere más, cuando el otro me aborta de la vida, de alguna manera estoy sucumbiendo. Por eso, armar redes de apoyo adicionales, y lo leemos en la guía MHGAP, nos dice en cada uno de los trastornos mentales, fortalezca red de apoyo. ¿Por qué? Porque los pacientes con enfermedad mental tienden a ser
vulnerados, estigmatizados, hechos a un lado. Entonces, trabaje con el cuidador, pero si no hay cuidador, busque una nueva red de apoyo. Y la segunda estrategia que a mí me parece muy efectiva y la hemos experimentado por más de 15 años, por lo menos en el territorio del Oriente Antioqueño, y lo venimos haciendo a través de la Unidad de Atención Integral al Suicidio de la Luisa Amigó, son los grupos de apoyo. Cuando los cuidadores tienen la posibilidad de grupos de ayuda mutua, que no es algo nuevo, vienen de la Segunda Guerra Mundial, cuando las víctimas necesitaban escuchar sus discursos que eran absolutamente dolorosos. Ahora nosotros lo implementamos primero con experiencias de sobrevivientes, es decir, personas que ya perdieron por suicidio un familiar, que nos enseñan muchísimo para poder seguir contribuyendo en la investigación de la prevención del suicidio. Es claro que hoy no estamos diciendo lo último que hay, la única respuesta para resolver suicidio. Estamos diciendo lo que hemos ido encontrando en este camino que ha sido fuerte para todos nosotros, de estudiar, de aplicar técnicas, estrategias. Los grupos de apoyo comunitarios resultan bastante efectivos porque los cuidadores se psicoeducan, porque los cuidadores se empoderan, porque depositan su malestar ahí entre nosotros, pero no hacia el paciente. Por favor, cuando estemos entrevistando a ese paciente que quiere morir, no lo entreviste con el cuidador. Las palabras del cuidador son una descarga que terminan siendo un precipitante para el paciente. Hágalo aparte. Y arme también grupos de habilidades para la vida, es decir, pequeños grupos de no más de 5 o 6 personas que no estén altamente descompensados, que ya estén de pronto en un tratamiento psiquiátrico, psicológico, pero que requieren desarrollar más habilidades para la vida, es decir, esos que han intentado suicidarse, pero que necesitan desarrollar estrategias desde un enfoque psicoeducativo, es decir, posibilitarles a través de la psicoeducación herramientas para resolver conflictos, para mejorar habilidades en la comunicación, para acercarse afectivamente al cuidador. Quiero terminar con algo. No hay experiencia más dolorosa que ver la frustración de un cuidador, de alguien que crónicamente se intenta suicidar. Y cuando hablamos de que hay pacientes que cronifican el intento de suicidio como una conducta de afrontamiento, se convierte en algo muy doloroso y los vemos altamente agotados. Con ellos hay que trabajar fuertemente porque ellos son nuestros coterapeutas en casa. De ahí la importancia que a ellos también los establezcamos dentro de esos programas de salud. Armar un grupo de apoyo no cuesta mucho. Por favor, revise el curso de tutores de resiliencia, el diplomado de tutores de resiliencia. Ahí planteamos incluso las estrategias. Revise las guías de la Organización Mundial de la Salud para establecer grupos de ayuda mutua, donde un psicosocial puede liderar, pero después de capacitar a la comunidad, la comunidad puede continuar con su ejercicio. Y ser también vigías de salud mental, es decir, quienes sean más proactivos. Encontramos sobrevivientes proactivos que dicen, yo quiero ayudar, entréneme y yo voy, ayudo en la comunidad que necesiten de pronto un grupo de apoyo mínimo para detectar señales de alerta. Entonces, posibilitar que este tema se vuelva continuamente circular, es decir, que nos permita incluso después del suicidio de un familiar poder determinar más acciones, a esto lo llamamos postvención, y es a partir de un suicidio, no instrumentalizarlo, pero sí saber que a partir del suicidio de alguien hay mucho que aprender alrededor. Quiero a los sobrevivientes del suicidio que nos estén escuchando en este momento decirles que muchos hicieron todos los esfuerzos, que muchos leyeron todas las señales de alerta, muchos pasaron por los consultorios, muchos recibieron el apoyo de la red de salud mental de su municipio, pero hay personas que definitivamente pierden la vida por suicidio. Y es ahí donde también nosotros tenemos que abrazar en muchos momentos estas familias y este dolor para comprender que a veces, a pesar de todas las acciones posibles, hay personas que sucumben y que finalmente acaban con su vida. A los sobrevivientes hay que cuidarlos desde los medios de comunicación, no haciendo de ellos y de sus historias el rating mayor, sino por el contrario, psicoeducando en que el problema sigue y que hay que atenderlo, fortaleciendo la información sobre el tema. Segundo, acompañándolos, porque son personas altamente estigmatizadas.
siempre se buscará el culpable de un suicidio. Y aquí muchos podemos ser sobrevivientes del suicidio. El profesional tratante, el padre de familia, el maestro de ese niño. Así que no estigmaticemos después del suicidio. Si sabemos que 700.000 personas se suicidan al año, sabemos también por el informe de la OMS que 140 personas quedan afectadas a su alrededor. ¿Qué estamos haciendo por ellos también? Porque a partir de ello, las acciones de posvención, desde una visita domiciliaria, un seguimiento, grupo de apoyo, ayudarían también a mitigar este duelo que es no lineal, es decir, se va a cronificar y que va a generar más riesgo de suicidio. A los sobrevivientes, pero también a las personas vulnerables que también están escuchando esto hoy, es decirles que desde la experiencia de acompañar sobrevivientes, nunca, nunca las familias estuvieron mejor sin ustedes. Es decir, el ideal de mi familia va a descansar si yo no estoy, nunca será así. Por el contrario, la muerte por suicidio deja un enorme trauma. Por eso se llaman sobrevivientes. Son personas que sufren muchísimo el resto de la vida. Así que también ayúdennos a ayudar. Si hay manos extendidas, permítanos agarrar sus manos. Y no simplemente se nieguen sabiendo que hay personas que quizás alrededor queremos apoyarlos. Muchas gracias, Eli. Bueno, qué importante y pues condensando un poco lo que ambas nos nombran, entonces miremos que se va dando como un proceso. Entonces partimos de unas preguntas, de preguntar, de nombrarlo, de decirle al otro que no está solo, que estamos allí para acompañarlo, para escucharlo. Luego de que preguntamos, identificamos el riesgo y logramos verlo en el otro, activemos esas rutas, o sea, busquemos ayuda, levantemos la mano, yo necesito acompañamiento. Bien lo decía Isabel, busquemos a aquellos profesionales que están también allí dispuestos a acompañarnos desde cada uno de los niveles de atención, porque hay procesos que ambulatoriamente no pueden hacerse, que necesitan de una atención intrahospitalaria. Bueno, ¿y qué pasa cuando salgo entonces del hospital? Aquí seguimos trabajando en red y Elisa nos complementa con los grupos de apoyo, que es una estrategia sumamente valiosa, y con el seguimiento a la diada paciente-cuidador. Estas herramientas nos ayudan a los psicosociales que estamos en territorio, a los psicosociales que día a día vamos acompañando desde la gobernación en las asesorías y asistencias técnicas, a ir condensando, a ir entendiendo y aterrizando, poniendo en la acción eso que tanto hemos estudiado, que escuchamos en streaming, que leemos en libros, que vamos a prepararnos a un curso, a otro. Bueno, esa información es necesario trascenderla y ponerla en el territorio, en lo práctico, en la acción. Y aquí nos dan herramientas sumamente valiosas para entender precisamente el cuidado de la vida, cambiando la mirada. Antes teníamos una mirada, a mí me gusta decir un poco reduccionista, de que solamente íbamos a atender a la persona que estaba en riesgo o que estaba enferma, que a nadie más se podía atender desde la salud. Y entendemos que no, que es necesario ampliar esa mirada, porque si hablamos de suicidio, ¿qué pasa entonces cuando la persona que está en riesgo tiene un suicidio consumado o muere por suicidio? Si nos quedamos en la mirada reduccionista, diríamos, ya no hay nada para hacer. Pero si nos permitimos ampliar la mirada con estas estrategias tan valiosas que hoy nos dan nuestras ponentes, entendemos que hay mucho por hacer, antes, durante y después. Antes desde la prevención, durante en la atención a la persona en riesgo y después en lo que nombramos como posvención, ese acompañamiento también a los sobrevivientes. Tenemos que hacerlo desde las tres miradas o puntos de vista. Me encantaría, para cerrar ya este bloque y dar paso a las preguntas que Vero nos trae al cierre del encuentro, que nos regalen, por favor, también una recomendación especial para estos familiares y para las comunidades que ahorita Elisa nombraba como vigías de la salud mental, que pueden convertirse en vigías de la salud mental, y que Sandra en los otros bloques nos nombraba como promotores de la salud mental, como tutores de resiliencia. ¿Qué herramientas, con recomendaciones claves y puntuales, podemos darle a los familiares que están tan agobiados frente a cómo acompañar a su familiar, y qué herramientas podemos dar a la comunidad en general? No tanto ya desde la atención y la posvención, sino desde la prevención, desde el cuidado de la salud mental. Quisiera escuchar a Isabel y a Elisa, cualquiera de las dos que desee darnos ese último aporte para este bloque. Eli. Joe. Isa, que ha sido mi maestra, mi colega también, que yo creo que juntas hemos sufrido y acompañado también estos procesos, y
Isa, yo creo que también tenemos que contarles a todos que también nosotros como profesionales sufrimos desde el alma también Mucho. por nuestros pacientes y por nuestros familiares, que no es fácil y que por eso hablamos hoy con temor y temblor también, porque sabemos que es un camino que estamos aprendiendo. Entonces, me emociona también tenerte aquí porque sé que hemos sufrido el tema. Bueno, no, para estas familias yo creo que es fundamental, como lo dije con el tema de los psicosociales, es que no les den miedo preguntar. Lo hemos dicho en varias oportunidades, pero es supremamente importante que se sientan con la confianza de hablar de una manera abierta, que estemos con los ojos muy abiertos a posibles signos, sí, que nos muestren que un familiar, que alguien cercano a nosotros, a nuestra familia, está en riesgo. Evitemos normalizar todas las cosas, ¿cierto? Tampoco se trata de patologizar todo el tiempo, como lo manifestó al principio de pronto Sandra, que a veces uno se le va la mano pues haciendo diagnósticos, pero por ejemplo, las que son mamás, las mamás tenemos como la capacidad de tener ese sexto sentido. Cuando ustedes, mamás, sientan que algo no está bien con sus hijos, independientemente de la edad que tengan, niños, adolescentes, adultos, créanle a ese sentir. Arriésguense a preguntar y no les dé miedo buscar ayuda. Es supremamente importante que quitemos el miedo de consultar o de preguntarle a un psicólogo o a un psiquiatra. Realmente no estamos para la atención de personas que ya han tenido una ruptura por completo con la realidad, ¿cierto? Entonces es como tratar de favorecer esa comunicación con las personas que podemos apoyarlos en un momento determinado. Fundamental, Elisa lo nombraba también ahora, tenemos que movilizar habilidades para la vida y dentro de eso la comunicación entre las familias es supremamente importante. Si ustedes al interior de la familia detectan que hay dificultades importantes para la comunicación, no duden en buscar ayuda, ¿cierto? Tenemos cómo orientarlos, cómo apoyarlos, cómo darles estrategias para que favorezcan esa comunicación y ese va a ser un factor protector porque les va a permitir darse cuenta a tiempo, ¿cierto? Generemos confianza en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros esposos y que realmente las cosas no lleguen a un punto tal que ya de pronto sea muy tarde para hacer una intervención. Entonces mi mensaje para las familias sería, no les dé miedo a hablar, si hay dificultades para hablar, busquemos estrategias para mejorar esa comunicación y de verdad estemos con esos ojos bien abiertos y cuando detectemos algo que no nos case, algo como que uno diga, es que yo tengo, háganle caso a eso y bueno, que nosotros estamos ahí para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, Isabel. Qué valioso y qué importante que fortalezcamos la comunicación en nuestras familias. Creo que es fundamental. Angie, yo creo que al final también recordarle a todos los profesionales, amigos, colegas que nos conectamos, porque este tema nos va a conectar en algún momento en la vida, entender que esto ya no es de unos, es decir, ay, este sabe de suicidio, este es muy bueno en suicidio, qué pena. Todos nos tenemos que estar formando continuamente en este tema porque yo creo que Isabel, Verónica, Angie pueden dar cuenta que de 10 pacientes que nos llegan a consulta, 9, 8 quieren quitarse la vida, vienen muy deteriorados y eso implica que todos tenemos que formarnos y capacitarnos. Desde ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, no solamente como ahora lo nombraba la profe Sandra Albarán con la Facultad Nacional de Salud Pública, sino también con la Universidad Católica Luis Amigo tenemos el diplomado en prevención del comportamiento suicida, formaciones y capacitaciones. Con la Gobernación de Antioquia tenemos espacios maravillosos a través del programa de salud para el alma y cada municipio hace unos esfuerzos valiosísimos. Creo que todos debemos buscar capacitarnos. El curso de la Organización Mundial para la Salud de Autolesión Suicidio, que es de autoentrenamiento, es muy corto, maravilloso y nos da unas habilidades importantes para entrevistar, detectar y saber derivar las personas que tienen riesgo, pero también a las familias decirles que todo esfuerzo que uno haga desde el amor por su familiar vale la pena, que todo lo que podamos hacer desde el cariño, desde la lucha, vale la pena, que la desesperación puede aparecer, que la desesperanza puede aparecer,
La violencia no va a ser el método, ni la confrontación, ni precipitar en el otro que lo haga, va a ser el modo en el que el otro saldrá de ese profundo hueco oscuro que es cuando se acaba el deseo de vivir. Por el contrario, el amor, el cariño, extender la mano. Si yo no puedo, digo tapo, no puedo, alguien ayúdeme. Esta semana yo no puedo cuidarlo, que lo cuide mi esposo, que lo cuide mi abuela, que alguien me ayude, porque a veces no somos capaces. Y recordar algo muy importante, el tema de tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque casi siempre el cuidador de cualquier enfermedad espera la gratitud y la mejoría de su paciente. Pero en los pacientes con Alzheimer y en los pacientes que tienen riesgo de comportamiento suicida, no vamos a recibir siempre que mejoren, en muchos casos, o que nos den las gracias por ello. Por el contrario, vamos a ver un deterioro en muchos de ellos donde nos va a desmotivar. Hacerlo con amor porque queremos, eso ya es entregarle al otro lo que puedo. Hay una frase muy bella de Mercedes Sosa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregarte mi corazón. No puedo entregarte más. Te entrego mi corazón, te entrego llevarte al hospital, te entrego llevarte al apoyo del otro. Cuando ya el otro decide no voy más, también entregarlo. Es decir, saber y dejar fluir en la vida entendiendo que muchas cosas son prevenibles, pero también el ser humano es individual y en esa individualidad todos queremos hacer suficiente y agarrar, pero van a haber muchos que quizás suelten la mano. Y es ahí donde también tenemos que entender y acoger para no ser triunfalistas incluso en este tema y comprender que aún la posvención después de la muerte por suicidio de alguien puede ser el camino para la prevención. Espero no haber sonado muy fatalista, sino un poco realista, acogiéndome un poco al dolor también que se siente en estos años de acompañamiento, donde vemos que son horas, 2, 3 de la mañana, Isabel Zuluaga, una llamada, 3 de la mañana, yo me asusto, Angie Pérez llama a las 2, 3 de la mañana, yo me asusto, ¿qué pasó? ¿A quién hay que socorrer o a quién hay que ayudar? Todos vamos a estar y sabemos que a los que nos duele esto estamos dispuestos, pero van a haber momentos donde sabemos que la vida también tiene su fluir y su sentido, aún con la muerte. Entonces, poder también comprender esa realidad nos va a ayudar, incluso a los cuidadores, a comprender que esa puede ser una posibilidad, que haremos todo lo posible en lo científico, en lo humano, desde el afecto, desde lo espiritual, todo lo posible por darle la mano al otro. Entonces, también entender esa realidad para no sentir o muchas veces escuchar a los sobrevivientes que nos duele mucho, pero si los llevé a todo, ¿qué pasó? ¿Cierto? Pero si los llevé al mejor o al más experto, ¿qué pasó? Tenemos individuos y en esa dimensión individual, ontológica, sabemos que el ser humano también toma decisiones. Muchas gracias, Elisa, por tus sentidas palabras, igual también a Isabel, igual también a Sandra, y quiero leerles un par de agradecimientos de las personas que nos están escuchando, y Diana Carolina Correa nos dice: muchas gracias por el encuentro, que se replique y que todos podamos convertirnos en protectores de la vida. Gracias por nombrar lo innombrable. También nos dicen que excelente intervención, ojalá continuar con este tipo de ejercicios y espacios que motivan al cuidado de la salud y de la vida. Y pues finalmente nosotras o de parte de salud mental, del grupo de salud mental, les queremos dar las gracias a las tres por posibilitar un espacio de encuentro efectivamente para el diálogo y que nos permitió ampliar la mirada y que a mí por lo menos me deja una sensación de horizontalidad entre los saberes, y creo que eso nos acerca a una comprensión también más humana del comportamiento suicida, porque finalmente es lo que yo considero que sucede cuando nos encontramos, nos sensibilizamos y nos hacemos más compasivos. Entonces, unidos podemos cuidar la vida. Muchas gracias. Gracias por entregarnos hoy su corazón en este espacio tan valioso. Para todos los que nos vieron también, un feliz resto de tarde y que el cuidado de la vida no sea una tarea solo de hoy,
ni del 10 de septiembre, que sea una pequeña tarea cada día, para siempre y desde todos los entornos posibles. Muchas gracias y que terminen de tener una excelente, feliz tarde de miércoles para todos. Gracias, hasta luego.